Bueno, eh, yo compartí la pantalla con la primer clase que vamos a dar, que es de clasificación de suelos. En realidad es la 103. Teníamos previsto dar la clase 102, que es la de geología. Bueno, la 102 y la 104, la idea es hacerlas este viernes. Bueno, a ver si por las dudas que alguien me confirme que me están escuchando. Se te oye bien. Sí. Disminuí a 0 el tamaño donde dice invitación clase número 1. El signo menos arriba a la derecha, desaparecelo. Tocando ese signo menos chiquitito, claro. ¡Tac! Eso es lo que pusiste vos de grabando, ¿no? No, claro, eso es esta apareció de vuelta. Sí, ya sé. Quería ver cuál era. Ya está. Ok, sí. Bueno, acá empezamos. Bueno, les decía, vamos a empezar ahora con clasificación de suelos y vamos a ver después propiedades índice. Vamos a ver si llegamos. Es una clase larga esta. Había dicho Alejo a qué le decimos suelos nosotros en la materia y en la geotecnia. Digamos, vamos a convenir que los suelos son todos los materiales que tienen menos de 3 pulgadas de diámetro. Cualquier cosa de más de 3 pulgadas de diámetro, cualquier partícula de más de 3 pulgadas, le decimos roca. Y había dicho algo también, Alejo, que los geólogos en realidad a todo le dicen roca. A lo que nosotros le dicen suelo, ellos le dicen roca. Y ellos le dicen suelo a material que tiene materia orgánica. Acá vemos un corte en un terreno y vemos abajo roca que se fue rompiendo, que se fue fisurando, y cuanto más se fue fisurando se fue transformando en suelo. Entonces lo que terminamos teniendo arriba de esa roca ya son partículas de menos de 3 pulgadas, que le decimos suelo, y eso es el típico ejemplo de un suelo residual. O sea, es un suelo que está en el lugar donde se generó. Este suelo que está acá arriba se generó porque se fue rompiendo la roca que estaba abajo, pero se quedó siempre en el mismo lugar. El caso contrario es un suelo transportado, que puede ser, por ejemplo, el canto rodado que va moviéndose en el fondo de un río, o arenas transportadas por el viento, arenas de dunas. Estos son casos de suelos transportados. La diferencia, en el caso anterior, en el caso de suelos residuales, bueno, vamos a encontrar un montón de tamaños distintos. En los suelos transportados vamos a encontrar tamaños muy parecidos. O sea, los cantos rodados más grandes los vamos a encontrar río arriba, y río abajo van a estar los más chiquitos, y si seguimos río abajo vamos a encontrar arenas, y si seguimos río abajo partículas más chicas todavía. En el caso de las dunas, por ejemplo, bueno, son partículas de arena muy parecidas todas las que encontramos, porque las partículas más chiquitas el viento las llevó más lejos, las más grandes quedaron más cerca de donde se originaron. Bueno, ahora vamos a ver distintos tipos de partículas de suelo. Nosotros arrancamos de 3 pulgadas para abajo, de diámetro 3 pulgadas para abajo, empiezan los suelos, y las primeras partículas que encontramos le decimos grava. Estas piedritas son gravas. ¿Dónde hacemos la diferencia? Bueno, ahora la vamos a ver en alguna filmina que sigue. Decimos que llegan hasta 4,7 milímetros de diámetro las gravas. De ahí para abajo empezamos con las arenas, que todo el mundo las conoce, pero estamos más acostumbrados a ver la arena de playa, que es mucho más chiquita que 4,7 milímetros. Pero 4,7 milímetros ya empieza a ser una arena. ¿Y dónde terminan las arenas? Bueno, las arenas decimos que terminan en lo que llamamos el tamiz 200. El tamiz número 200 quiere decir que en una pulgada de largo hay 200 agujeritos. El tamaño de cada agujerito daría 74, 75 micrones. A partir de ahí
comenzamos con partículas más chiquititas, que son limos, donde se puede ver una partícula separada de la otra, y después volvemos a hacer la separación entre limos y arcillas, como habíamos visto cuando lo habló Alejo en la primera parte. La separación está dada por 2 micrones, o sea, de 2 micrones para abajo, decimos que son el tamaño, las partículas tienen el tamaño de una arcilla. Entonces esto era lo que habíamos visto hace un ratito, donde le íbamos haciendo zoom y no terminábamos de ver dónde terminaba la partícula. Entonces, lo que se usa para clasificar un suelo es tomar una muestra de suelo y hacerla pasar por una serie de tamices, que son estos que ven acá. Son estos cilindros con una malla que tiene un diámetro dado. Entonces se hace pasar todo el material y se ve dónde va quedando, cuánto va quedando en cada uno de los tamices. Y eso se referencia al total de la muestra. Eso se hace en peso. O sea, si tengo 100 gramos y acá me quedaron 20, bueno, tengo el 20% que quedó retenido en este tamiz. Se puede hablar de retenidos en cada tamiz o de lo que pasa a cada tamiz. Si 20 gramos me quedaron acá y yo tenía 100 en total, bueno, lo que pasó a este tamiz son 80 gramos, que será el 80%. ¿Ah? Y así con cada uno. Lo que pasa a un tamiz es, a ver, vamos a verlo en este ejemplo. Yo digo 20 gramos acá y supongamos que me quedan 30 acá. Bueno, en este pasó el 80%. En este me quedó 20 acá y 30 acá, pasó el 50%, porque voy acumulando lo que va quedando en todos los tamices que van para abajo. ¿Ah? Entonces, lo que pasa siempre es un acumulado. El retenido, bueno, puede ser lo que quedó en cada uno, o también podría mirar un retenido acumulado. Si miro el de abajo, voy sumando todo lo que quedó en los de arriba. ¿Ah? Pero lo que solemos hablar nosotros es de por ciento que pasa, en peso. Bueno, entonces dijimos, un tamiz de 3 pulgadas nos separa suelo de roca. El número 4, o 4,75 milímetros de diámetro, nos separa las arenas de las gravas. Y después, a partir del 200, tenemos una mezcla. El 200 es como casi no se ve el agujerito, es como una tela prácticamente. Ya tenemos una mezcla de partículas de limo y de arcilla. Las partículas de limo llegan hasta los 2 micrones, menos de 2 micrones son arcillas. Y algo que ya les introdujo Alejo también, que cuando hablamos de partículas grandes, como gravas y arenas o suelos granulares, bueno, las fuerzas de masa, o sea, lo que pesa cada partícula, es muy importante respecto de las fuerzas que tienen en su superficie, que pueden tener cargas eléctricas, etc. Entonces, pero lo que manda son las fuerzas de gravedad. Cuando nos vamos a las partículas más finas y sobre todo en las arcillas, las partículas son tan chiquititas que la superficie de la partícula es muy importante respecto de la masa de la partícula. Y entonces esas fuerzas eléctricas, por composición química de la partícula o por enlaces rotos a nivel molecular, hay cargas eléctricas en las superficies. En las arcillas tienen cargas eléctricas negativas. Bueno, y eso nos introduce una complejidad más en el comportamiento del material. Esas cargas eléctricas en las gravas y arenas también existen, pero son muy bajitas respecto a las fuerzas de masa. Entonces, lo que controla el comportamiento del material es justamente el tamaño de la partícula. Y en los suelos finos, ya las fuerzas estas superficiales ya son muy importantes y nos alteran el comportamiento del material. Entonces habíamos dicho que en las arcillas, por ejemplo, no se llegan a tocar las partículas entre sí, sobre todo si tenemos cargas negativas que se enfrentan, bueno, están separadas las partículas entre sí. Bueno, acá lo que habíamos visto antes, que íbamos agrandando el zoom en la foto y no terminábamos de
de ver dónde empezaba y terminaba una partícula cuando estamos viendo suelos muy finos, que son las arcillas. Bueno, yo les había dicho, ya se lo desadelanté, acá lo vemos nuevamente, a partir de 3 pulgadas o 75 milímetros empiezan las gravas. Terminan en el tamiz número 4 o 4 agujeros por pulgada de largo, o 4,75 milímetros de diámetro. Tenemos las gravas de 4,75 a 74 micrones, que es el tamiz 200. Tenemos las arenas y luego una mezcla que en principio no sabemos cuánto hay de limos y de arcillas porque ya no tenemos tamices más chicos que el 200. Ya lo vamos a ver por métodos indirectos, a ver cuánto hay de cada cosa. Pero algunas filminas más adelante. Ahora vamos a concentrarnos en los suelos gruesos. Entonces, los suelos gruesos son gravas y arenas. Primero tenemos que ver si un suelo es grueso o es fino. Entonces, lo que miramos es qué es lo que tengo más. Yo tengo una suma de tamices, una serie de tamices con pesos que quedaron en cada tamiz, y puedo decir, bueno, ¿qué tengo más? ¿Tamaños grandes o tamaños chicos? Entonces lo que miro es el tamiz 200, que es el que me separa la mezcla de arenas y gravas de la mezcla de limos y arcillas. Entonces digo, bueno, si lo que pasa el tamiz 200 es menos de la mitad, quiere decir que lo retenido en el 200 es más de la mitad. Y el retenido en el 200 son gravas y arenas. Entonces tengo más gravas y arenas, tengo más de la mitad de gravas y arenas que limos y arcillas. Y entonces digo, es un suelo de grano grueso. Bueno, esto era lo que habíamos hablado hace un ratito, de los distintos tamices, lo que quedaba en cada uno. Cuando yo hago un ensayo de granulometría, que son estos tamices, y voy separando las cantidades de material que queda en cada uno, puedo hacer una curva granulométrica, que es graficar por ciento que pasa acá, en ordenadas es el por ciento que pasa, empezando del 100, llegando al 0 abajo, y acá en escala logarítmica el tamaño de la abertura de ese tamiz. Entonces, por ejemplo, si digo, bueno, el tamiz 3 pulgadas, por ejemplo, acá, esto está en pulgadas, este es el 3 pulgadas. O sea, acá me separaría rocas de suelo, roca y suelo de este lado. Y así están los distintos diámetros de todos los tamices, llegando al 200 acá, el número 200. Entonces yo, tamiz por tamiz, voy haciendo un puntito para cada tamiz, qué por ciento pasa ese tamiz, por ciento acumulado, todo lo que pasa ese tamiz. Bueno, entonces podemos tener distintos tipos de curva. Vamos a empezar por esta, que es la más suave. Bueno, esta curva nos estaría dando una idea de que tenemos una determinada cantidad de partículas grandes, en los vacíos que dejan esas partículas grandes otras partículas más chicas, en los vacíos que quedan otras más chicas todavía y así. Entonces ahí, cuando vemos una curva suave de este estilo, decimos, bueno, es un suelo que podemos decir que está bien graduado. Lo contrario se ve fácil acá, por ejemplo. Decir, bueno, un suelo uniformemente graduado, o sea, tengo todas pelotitas del mismo tamaño, todas partículas del mismo tamaño. Bueno, entonces tengo una curva granulométrica muy brusca, donde tengo el 100% o el 90% de las partículas está entre tal tamaño y tal tamaño. Entonces me queda una curva granulométrica muy abrupta, como esta. Esta otra curva sería el caso de un suelo como este, donde tengo claramente dos tamaños muy distintos. Tengo unas grandes y unas chiquitas. Entonces tengo un tamaño acá y otro tamaño por acá de partículas. Es una mezcla de dos suelos distintos, o sea, o de dos tamaños muy distintos. ¿Está? Cuando hacemos estas curvas granulométricas definimos unos coeficientes, el de uniformidad y el de curvatura. La definición es el coeficiente de uniformidad,
es el diámetro 60 respecto del diámetro 10. Vamos a la anterior para ver de qué se trata, que es el D60 y el D10. El D60 es el diámetro ficticio que dejaría pasar el 60% de las partículas. ¿Cómo lo saco? Bueno, si supongamos que estamos trabajando con esta curva, ¿no? Con la intermedia, con la bien graduada. Entro en 60 al gráfico, entro por acá, y donde corto la curva, salgo por acá y veo qué diámetro me toca. No quiere decir que sea el diámetro de un tamiz que exista, por eso es un diámetro ficticio. Porque a lo mejor yo tengo que en el diámetro anterior pasó el 68% y en el diámetro que sigue pasó el 56%. Pero bueno, yo al trazar la curva, que es la curva que más se ajusta a todos los tamices que yo dispongo, bueno, entro por 60 y saco el diámetro ficticio del tamiz que hubiese dejado pasar el 60%. Bueno, el de 10 es lo mismo con 10, con 10%, y lo mismo con el de 30. Entro con 30 y saco el de 30. Y acá tengo la definición del coeficiente de curvatura. Estos dos coeficientes nos sirven para darnos cuenta de qué tan bien graduado está esa mezcla de distintas partículas. Bueno, y ahora vamos a ver cómo clasificamos el suelo. Ya dijimos, ya me di cuenta que es un suelo grueso, un suelo de grano grueso, porque más de la mitad es más grande que el tamiz 200. Ahora, lo que tengo que ver es si es una grava o si es una arena, que son las dos posibilidades. Entonces ahora tengo que ver en toda esa fracción, se llama fracción gruesa, toda la parte que es más grande que el 200, ¿qué es lo que predomina? ¿Hay más grava o hay más arena? Bueno, la grava, no se los dije, pero nosotros a la grava la llamamos G, a la arena la llamamos S, porque estamos usando todas las palabras en inglés. Entonces, la arena es S de sand y la grava en inglés es gravel. Entonces también nos cae bien la G. Y otra cosa que no les dije es que lo que estamos estudiando es un sistema de clasificación, se llama Sistema Unificado de Clasificación, que es internacional. O sea, es el mismo para todos lados. Y eso nos va a permitir darle un nombre al suelo, de tal manera que si hablamos con otro ingeniero que está en otro lado del mundo, y le decimos, yo tengo una SW, este es un suelo, es una arena bien graduada. Ahora lo vamos a ver uno por uno, pero si yo le digo a alguien, tengo un SW, él ya más o menos entiende de qué tipo de suelo estamos hablando. ¿Tá? Entonces son siglas que le vamos a poner, que vamos a ver que es el nombre y el apellido, o empecemos por el apellido y después el nombre. Entonces primero vamos a determinar si es una arena, una grava, un limo o una arcilla, y después le vamos a agregar otras letras que van a terminar de definir las características del suelo. Este sistema ya está previsto, ya está establecido, está en una norma. Lo que les estamos enseñando es aplicar eso para clasificarlo. Está todo tipificado, o sea que acá no vale andar inventando. O sea, por ejemplo, si en el parcial ponen GPW, bueno, eso no existe y está mal clasificado. O sea, está tipificada las posibilidades que hay. Hay una determinada cantidad de posibilidades para clasificar un suelo, no se puede clasificar distinto. ¿Está? Bueno, entonces, le decía, me tengo que fijar, ¿qué tengo más? ¿Gravas o arenas? Voy a ver si puedo dibujar acá. Yo tengo mis tamices, ¿no? Tengo un tamiz, otro tamiz, tengo varios tamices y tengo una cantidad que pasa en cada uno. Supongamos que este es el 200, que es el que me separa las arcillas y limos acá de gravas y arenas arriba. Este es el 4, el tamiz número 4, y el 3 pulgadas.
En rigor, hay más tamices en el medio. Yo estoy graficando, estoy escribiendo los que a mí me interesan, que son los que me determinan la clasificación. Los que están en el medio me sirven para hacer la curva granulométrica mejor, con más información, pero estos tres son los que mandan para clasificar. Entonces yo lo que voy a mirar es, ¿cuánto tengo acá? ¿Y cuánto tengo acá? Si lo que tengo acá es más grande que lo que tengo acá abajo, tengo más gravas que arenas. Entonces lo voy a llamar grava. Si lo que tengo acá abajo es más que lo que tengo acá arriba, lo voy a llamar arena. Y va a ser una S. Acá está escrito matemáticamente, digamos. Si el retenido en el tamiz número 4 es más que el 50% del retenido en el 200, o sea, todo esto, si el retenido en el 4 es esto, si esto es más grande que la mitad de todo esto, se llamará grava. Si lo que se retuvo en el 4 es menos que esa mitad, entonces tengo más de acá que de acá. Tengo más de arenas que de gravas. Y entonces se llama arena. Al retenido en el 200 se lo llama también fracción gruesa, que de hecho es lo primero que miramos para ver si era un suelo de grano grueso. Bueno, a ver, hasta ahora andamos más o menos bien con esto. Acá es donde muchas veces se suelen equivocar, o sea que esto sería bueno que lo entiendan bien. Y es fácil de equivocarse. Si ustedes lo aplican sin pensar demasiado, es difícil que se equivoquen. Ahora, donde empiezan a pensar mucho y dicen, no, yo en vez de fijarme si es más grande, me fijo acá si es más chico, porque total da lo mismo que me fijo si es más grande que el retenido, da lo mismo que si es más chico el que pasa, ahí es donde meten la pata, porque no da lo mismo. Porque cuando yo miro el retenido, yo miro de acá para arriba. Y cuando yo, por ejemplo, miro lo que pasa a este, estoy teniendo en cuenta lo que pasó el 200 también, y ya estoy mirando otra cosa. ¿Tá? Vamos a ver un ejemplo. Les voy a poner acá unos números y vamos a ver qué pasa. Primero, acá vamos a asumir que pasa el 100%, ¿no? O sea, a ver, 100% acá abajo, ¿no? 100% ya pasó. El retenido acá es 0. Bueno, Alejo tenía una tablet. Era bastante más fácil, yo estoy con un mouse. Entonces, pasó el 100. Si no pasó el 100%, si pasó que yo el 90%, bueno, lo primero que hay que hacer es llevar a esto a un 100, porque nosotros este es un sistema de clasificación de suelos, ¿no? De suelos más rocas. Entonces, si yo tengo 90 que pasó acá, quiere decir que tengo un 10% de roca. Entonces, tengo que eliminar ese 10% de roca. No me sirve tenerlo en cuenta en el sistema de clasificación. Entonces, tengo que hacer una regla de 3. Este 90 lo tengo que llevar a 100, o sea, lo divido por 0,9, por ejemplo. Entonces transformo el 90 en 100 y lo mismo con todos los demás números que están abajo. ¿Está? Bueno, entonces, supongamos que yo tengo acá que pasó 30. Entonces, bueno, de vuelta. Lo voy a borrar. $30 acá abajo. Pasó el 30%. ¿Está? Bueno, entonces digo, 30% pasó, quiere decir que quedó la diferencia con 100. O sea, tengo el 70 retenido acá arriba. ¿Está? Ese 70 es más que la mitad. Entonces ya sé que es un suelo de grano grueso. Bueno, entonces ahora tengo que determinar si es una arena o una grava. Ahora yo les digo, tengo 50 y le voy a poner este número para ver dónde está el problema. Yo digo, pasó el 50 por acá. Entonces, alguien me puede decir, ay, no sé, entonces, justo la mitad pasó acá, ya no sé si es una grava o una arena. Bueno, si ustedes aplican esto, se van a dar cuenta que sí pueden saberlo. Si no, lo que pueden hacer es mirar y decir, ¿cuánto tengo de gravas? Bueno, tengo 100 que pasó por acá, menos 50 que pasó por acá. O sea, yo gravas tengo 50.
¿Y cuánto tengo de arenas? Y tengo el 50 que pasó menos 30 que pasó. Porque el 50 que pasó por acá no son solo arenas. El 50 que pasó por acá son arenas, limos y arcillas. Es una mezcla de los tres. Y recién acá me doy cuenta cuánto de ese 50 son limos y arcillas. Entonces yo de arenas no tengo 50, tengo 50 de gravas y tengo solo 20. Bueno, no quedó bien. 20 lo voy a escribir de vuelta acá. Tengo 20 de arenas. ¿Está? Entonces, tengo más gravas que arenas. Entonces, esta es una grava. Bueno, esto es lo que yo les quería mostrar de cuidado. No es lo mismo pensar el retenido. No es lo mismo pensar el retenido que el pasa para darse cuenta si es grava o arena. ¿Ah? Tengo que mirar el retenido, me da mejor información, porque el pasa, que pasa por acá, me está incluyendo lo que pasó por otros tamices que ya no me interesa tenerlo en cuenta. Bueno, a ver si... Acá sería un buen momento para que me pregunten algo si esto no quedó claro, porque es justamente donde se suelen equivocar. Una pregunta. Sí. ¿De arena quedó el 20%? De arena es 50 menos 30, quedó 20. Ah, está bien. Porque O sea, acá lo pasó retenido, Sí, perdón, decime. tengo delay. Lo retenido en el tamiz 200 Sí. me dice cuánta arena hay. No, O lo lo retenido retenido en el en el tamiz tamiz 200 cuenta lo de 200, arriba. lo retenido en el 200 acá sería 70%. Ah, está bien, perdón. Porque es Tenés todo razón. junto, es todo lo que quedó en el... O sea, si vos tenés tamices intermedios, hacé de cuenta que no existen esos tamices intermedios. Porque, es más, a lo mejor yo tengo acá otro tamiz que me dice 48, otro que me dice 45, otro 43. Tengo varios tamices intermedios, yo estoy tomando nada más que los tres importantes. Entonces, lo que quedó retenido en el 200 es la suma de todo lo que hubiese quedado en el 200 si no hubieses tenido nada intermedio. Está bien. Entonces, todo hubiese quedado acá. Entonces, el retenido siempre es el complementario de lo que pasa. ¿Pasó 30? El retenido es 70 en el 200. El retenido en el 4 es 50, porque coincide que 50 es lo que pasó. El retenido en el 3 pulgadas es 0. ¿Tá? Entonces, el retenido en el 200 me dice cuánto tengo de arenas más gravas. No me está separando los dos. ¿Tá? Y el pasa 200 me dice cuánto tengo de limos más arcillas, porque no tengo otro tamiz en el medio para poner y separar limos de arcillas. ¿Está claro? Lo que me dice es el retenido acumulado hasta el tamiz 200. A ver, cuando te dan la información de la granulometría, te dan los pasa, no te dan los retenidos. Los retenidos es la cuenta que tenés que hacer vos. ¿Tá? O sea, a mí me dicen pasó 100, pasó 50, pasó 30. No me dicen cuánto quedó retenido. Yo me tengo que dar cuenta que el retenido es 100 menos lo que pasa. ¿Tá? El retenido en el 200 es todo lo que quedó acá arriba, 100 menos 30. El retenido en el 4, 100 menos 50. Y si yo tuviera otro acá, vamos de vuelta a esto. Si yo tuviera otro acá intermedio, no sé, 3 octavos, qué sé yo, no sé, uno que está entre estos dos, y tengo que pasó, qué sé yo, va a pasar menos de 50, más de 30, supongamos 37. Entonces, acá pasó el 37. El retenido es 100 menos 37. Es todo lo que hay acá arriba, toda la suma de lo que hay acá arriba. Y este 37 que pasó, fíjense que solo hay un 7 entre estos dos, porque el 30 pasó el 200, entonces entre este y este solo hay 7. ¿Está? Bueno, acá es donde estaría bueno verles la cara para ver si están siguiendo, si se entiende o no. Pero bueno, sigamos, háganme preguntas si no entienden esto, porque está bueno que quede bien claro. Porque En sí, suelo grueso limpio es P200 menor a 5 o menor a 50. no, menor a 5. Porque ahora vamos a ver, a ver,
yo les quería explicar cómo hacer gravas y arenas. Me salté esto, que ahora lo iba a ver. Porque después, cuando yo le voy a poner el segundo nombre, que sería el nombre, este sería el apellido, digamos, la grava o la arena es el apellido, y ahora le tengo que poner el nombre. Entonces, para ponerle el nombre ya miro otras cosas más. Entonces voy a ver, ¿está bien limpia esta grava o esta arena? Entonces ahí es donde digo, bueno, ahora me voy a fijar para esa grava y esa arena, o esa arena que yo ya decidí que es grava o arena, ahora me voy a fijar si tiene pocos finos o si tiene muchos finos. Porque no es lo mismo una grava bien limpia que una grava con un montón de finos. Si los finos son chiquititos, pero tienen esas características que nos complican todo por culpa de los meniscos, por culpa de las cargas eléctricas. Entonces, con una pequeña porción de finos nos cambia bastante el comportamiento del material. Entonces, definimos que si tiene menos del 5%, decimos que está limpio. ¿Está? Ahora vamos a ver que hay 3 categorías distintas en suelos gruesos. La primera es esta. Veo que tengo menos que... A ver, menos que el 50 acá era para ver si era suelo de grano grueso o grano fino. Eso yo ya lo definí. Ahora veo que tengo menos del 5 de este mezcla de limos y arcillas. Entonces, si yo tengo poco suelo, digo que está limpio y me fijo exclusivamente en la granulometría. O sea, me fijo exclusivamente en esto. Me fijo en la forma de la curva. ¿Con qué? Con los coeficientes de uniformidad y de curvatura. ¿Y qué digo? Digo, si yo ya sé, y esto es lo que está acá abajo, si yo ya sé que se trata de una arena y que el coeficiente de uniformidad me da más grande que 6 y el de curvatura me da entre 1 y 3, entonces digo que está bien graduada y le agrego una W a la S. Es una arena sand y la W es well, de bien graduada. Bien, well es bien. Entonces, una arena bien graduada. Si cualquiera de estos dos no se cumple, o sea, si el coeficiente de uniformidad es más chico que 6, o el coeficiente de curvatura no está entre 1 y 3, o si los dos no se cumplen, con uno solo de los dos que no se cumpla ya me alcanza, y si no está bien graduada, está mal graduada. Y entonces le pongo una P, de poor, de pobremente graduada. ¿Está? Por el contrario, si se trata de una grava, que yo ya me di cuenta que es una grava, porque es lo primero que tengo que hacer para ponerle la primera letra, entonces ahora me tengo que fijar en el coeficiente de uniformidad que tiene que ser más grande que 4. Y el coeficiente de curvatura de vuelta entre 1 y 3. Si eso se cumple, se llama grava bien graduada. Si no se cumple cualquiera de estos dos, o los dos, se llama mal graduada, pobremente graduada, entonces le pongo una P. ¿Está? Entonces, primero les enseñé cómo de darse cuenta si es grava o arena. Y enseguida les dije qué pasa cuando es menos del 5%. La cantidad de finos. Ahora vamos a ver qué pasa si es más que el 5%. Vamos, esto vamos a saltearlo. Me quiero ir a lo otro para que no se nos corte. Me voy a pasar unas cuantas, ¿eh? Me voy a venir acá. Si tengo, acá esto es un resumen de lo que es la clasificación. Si acá era grava, cerrame la puerta. Les dije, una grava con menos del 5% de finos. Ahora, ¿qué pasa si tiene más del 12% de finos? Entonces ese es un suelo grueso, pero que tiene muchos finos. Y usamos el 12 para separar. Entonces ahí realmente hay que mirar bien qué pasa con los finos. ¿Qué tipos de finos tenemos? No es lo mismo una grava con mucha arcilla que una grava con mucho limo. ¿Está? Entonces ahí vamos a mirar qué está pasando con esos finos. Esto se lo digo porque me lo adelantaron con la pregunta de qué pasaba con ese 5%. Para determinar qué pasa con ese 12% de los finos, hay que hacer unos ensayos que todavía no definimos, que los vamos a ver ahora. Entonces,
¿Y qué pasa si, yo les dije, menos de 5, miramos solo la granulometría, miramos solo la curva? Más de 12, miramos solo los finos. A ver, ¿cómo son esos finos? ¿Son más bien limos o son más bien arcillas? Y eso se usa la carta de plasticidad que vamos a ver ahora un ratito. Ahora, y hay otra posibilidad más, es que esté entre 5 y 12. Y si está entre 5 y 12, miro las dos cosas. Miro la granulometría y miro cómo son esos finos. ¿Está? Entonces ahora sí volvamos para atrás, así podemos terminar de entender todo esto. Bueno. Acá tendrían una carta para hacer un ejercicio de granulometría limpia, ¿no? Podrían usar esta plancheta para hacer la granulometría. Como les dije, los tamaños están en escala logarítmica. El porciento no, el porciento está en escala lineal. Otra cosa que se mira de los suelos gruesos, que se puede mirar, no lo hacemos habitualmente, pero se puede mirar, es la esfericidad y la redondez. O sea, y de acuerdo a una tabla que nos dice con distintos tipos de partículas de distinta esfericidad, distinta redondez, y ver a cuál se parece más las partículas que nosotros tengamos. Entonces nosotros lo que hacemos es, si tenemos una grava, agarramos 2 o 3, o 4, no sé, agarramos unas cuantas piedritas que sean representativas de esa muestra, las ponemos arriba de este cuadrito y vemos dónde más bien nos caen. ¿Tá? Y entonces nos va a decir, la redondez nos va a decir qué tan angulosas son las aristas. Fíjense que de acá tenemos algo muy poco redondeado, o sea, tengo todas aristas vivas, y eso cada vez va disminuyendo hasta que tenemos todo bien suave. Y eso me habla de la redondez. Y la esfericidad lo que me dice es qué tan parecido a una relación 1 en 1, o sea, en ancho o largo, es esa partícula. Entonces, fijémonos que, por ejemplo, algo de alta esfericidad tiene más bien una relación de lados de 1. Y cuando me bajo de esa esfericidad, tengo más bien cosas estiradas, cosas como planas, ¿no? Entonces, algo muy con alta esfericidad y alta redondez sería una esfera. Entonces, de acá vemos cómo mantenemos la redondez, no la esfericidad, porque tenemos distintos tipos de relación de lados. ¿Tá? Esa es una información adicional que se puede dar que no forma parte del sistema de clasificación que les estamos enseñando. O sea, esto no se mira cuando clasificamos por el sistema unificado de clasificación. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con los suelos finos, para terminar de completar después qué pasaba con los gruesos. Nosotros no podemos poner un tamiz que nos separe limos de arcillas. Dijimos que las arcillas empiezan en los 2 micrones. De 74 a 2 micrones son limos. Y menos de 2 micrones son arcillas. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que podríamos hacer para saber cuántas arcillas y cuántos limos hay, es un ensayo que se llama de hidrometría, que habitualmente no se hace, es algo que hay que hacerlo a pedido. Si ustedes piden un estudio de suelos alguna vez, esto lo tienen que pedir, porque si no, no es un ensayo habitual de laboratorio. Lo que se hace es agarrar esa mezcla de arcillas y limos, se la mete en agua, se hace una mezcla que esté bien mezclada, una solución, y se va viendo cómo van precipitando esas partículas. Las partículas más grandes, las de limo, van a precipitar más rápido. Las partículas de arcilla se van a quedar más tiempo en suspensión. En la medida que las partículas grandes van cayendo, la densidad de esa mezcla va cayendo. Hay una ley de Stokes que explica la velocidad de sedimentación en función de la partícula y en función del fluido en el que esté. Depende de la temperatura también. Bueno, este es un ensayo de laboratorio que está todo normalizado. Este es un densímetro, o sea, como una pipeta, como una varilla de vidrio graduada que tiene un volumen determinado en la punta. Entonces esto flota
en una determinada medida. Cuanto más denso es el fluido, más flota esta varilla. ¿Por qué? Por el empuje de Arquímedes, que era que la fuerza ascendente era igual al peso del fluido desplazado. Entonces, si la densidad de este fluido va cayendo, la varilla cada vez se hunde más, porque la fuerza ascendente cada vez es menor. Necesita más volumen para estar en equilibrio con el peso de todo el elemento, ¿no? Entonces, yo hago esta mezcla, coloco esto, veo hasta dónde se hunde y voy tomando tiempos. Y voy tomando tiempos, no sé, en segundos, a los 2 minutos, a las 2 horas, al otro día, no sé. Voy tomando distintos tiempos y en función de eso y de esa ley de Stokes, yo puedo determinar cuál es el porciento de cada tamaño de partícula que había en esa mezcla. Y entonces puedo tener una curva granulométrica, pero ahora fíjense que empezamos en el de 74 micrones. O sea, empiezo por algo que es todo lo que dejó pasar el tamiz 200. Y entonces puedo tener una curva granulométrica que me dice, bueno, esas partículas finas tienen esta forma. En rigor lo que a mí me sirve acá es ver dónde empiezan las arcillas. Y digo, bueno, ¿cuánto tengo de más de 2 micrones? O sea, más chico que 2 micrones. Bueno, tengo no sé, acá daría el 2,5%. O sea, tengo algo que el 2,5% en esta curva de acá son arcillas, todo el resto son limos. O esta de arriba. Y tengo el 70%, pasa a esto. O sea, tengo un 70% de arcillas, un 30% de limos. Esto, de vuelta, no se usa para clasificar, pero sí está bueno para saber cuánto tengo de arcillas. Lo que se usa para clasificar son 2 ensayos que se llaman límite líquido y límite plástico. Son unos ensayos de laboratorio que son bastante sencillos de hacer. Ahora, cuando yo se los defina, van a pensar que es un lío. A ver, yo hice uno en mi vida y me costó un montón, hasta pegarle, pero la realidad es que uno aprende muy rápido a hacerlo. Y alguien que ya lo sabe hacer, ya empieza a conocer el suelo. O sea, un operador de laboratorio los hace muy rápido, eso les quiero decir. O sea, un ingeniero como yo, que lo hizo una sola vez, tardó un montón. El segundo hubiese tardado la mitad y qué sé yo. Después, si hubiese estado 2 o 3 días haciéndolo, ya está. Es algo que se hace rápido. Entonces, es algo que la definición van a ver que es medio engorrosa, pero alguien que sabe hacerlos, los hace muy rápido. Y no lleva mucho tiempo y es sencillo de hacer y se puede hacer en un laboratorio no demasiado sofisticado. O sea, puede ser un laboratorio que esté en la misma obra. La definición es que decimos que son humedades. El límite líquido y el límite plástico son humedades. Las humedades son contenidos de agua que se miden en peso. Peso de agua respecto del peso del sólido. Eso es una humedad. Ya lo vamos a ver ahora en un rato. Pero por ahora pensemos que la humedad me está diciendo cuánta agua hay. La humedad correspondiente al límite líquido me separa el comportamiento de ese suelo de un sólido con un líquido. O sea, si yo tengo más agua que el límite líquido, yo digo que es un líquido lo que tengo. Si tengo menos agua que el límite líquido, el suelo es un sólido. ¿Está? Yo a medida que le voy agregando, piensen esto, a medida que le voy agregando agua a un suelo fino, esto no se usa para una grava, no se usa para una arena, se usa para un suelo fino. Un suelo fino es tierra. Entonces, si ustedes agarran tierra y le agregan agua, tienen un barro. Y ese barro, cuando lo van masajeando, en un momento fluye. Bueno, ahí es donde pasaron al límite líquido. O le agregaron más agua que la del límite líquido. Mientras no fluya, estoy por debajo del límite líquido. Y el límite plástico es parecido, me dice dónde el suelo, qué humedad corresponde a lo que me separa el comportamiento del suelo entre un sólido plástico. Un plástico es algo que se puede deformar y mantiene la deformación. A un sólido que se rompe, o un sólido frágil. ¿Tá? O sea, hay una humedad que me separa. Cuando yo voy secando el suelo, ese suelo lo puedo moldear. Pensemos en una plastilina. Una plastilina es una arcilla.
¿tá? La plastilina que ustedes usaron, que usan los chicos en jardín de infantes, es una arcilla, que además le agregan colorante, pero bueno, es una arcilla. Son partículas muy chiquititas que se deforman fácilmente. Le cambian la forma, entonces es un material plástico. Ahora, si yo la empiezo a secar, por ejemplo, la pongo en un horno y la empiezo a secar, en un momento se pone dura. Y ya después no la puedo deformar, dejó de ser un plástico. Y si la quiero deformar, la rompo. Y ahí se comporta como frágil. Entonces, la humedad que me cambia el comportamiento de frágil a plástico se llama límite plástico. Ahora, ¿cómo se determina en laboratorio esos límites? Bueno, el límite líquido se usa un aparatito que es esto, que es una base, se llama cascador de Casagrande. Con una cuchara, esta cuchara tiene del orden de menos de 10 centímetros de diámetro, lo que ven en la foto. Esto, menos de 10 centímetros. Tengo esta cuchara, está unida con un mecanismo que hace que se levante y caiga la cuchara, con una manijita. Al darle una vuelta a esta manijita, hace que la cuchara se levante una medida que está establecida, que está normalizada, que está en la norma, que creo que es media pulgada. Está todo en pulgadas la norma, porque esto lo definieron, esto lo hizo Casagrande en Estados Unidos. Entonces, por eso se llama cascador de Casagrande. Entonces está todo en medidas inglesas. Entonces, levanta media pulgada y lo deja caer de golpe. Entonces, en este cascador yo coloco el suelo que quiero ensayar, que pensemos que no estoy poniendo arena, estoy poniendo esa plastilina que les dije, o sea, es un suelo, es una mezcla, es como un barro lo que pongo. Lleno eso con el cascador de Casagrande y le hago como una hendidura, que también tiene el tamaño, tiene el tamaño establecido, que es como un trapecio la forma de esa hendidura. En corte, esa hendidura sería, oh, qué horrible, una cosa así, un trapecio. Le hago ese cortecito al suelo. Generé como dos taludes, dos planos inclinados. Está normalizado esto también, le hago ese corte. Y empiezo a darle con la manijita y a pegarle golpes. El límite líquido va a ser la humedad de este suelo si logro que los dos lados, yo acá, esto tiene un tamaño, una dimensión. Si yo logro que los dos lados de suelo se junten en un largo de media pulgada, justo cuando le pegue 25 golpes. ¿Tá? O sea, si yo le doy 25 golpes y en el golpe número 25 se me juntan los dos lados en un valor de media pulgada, la humedad de ese suelo es el límite líquido. Entonces, si yo hago ese ensayo, los 25 golpes se junta, saco una muestra, determino la humedad, ese es el límite líquido. Bueno, eso hay que tener mucha suerte para que les pegue de entrada. Entonces, hay métodos como para no tener que hacer 30 ensayos hasta que se le junte la media pulgada en 25 golpes. Uno de esos es una fórmula. Vamos de vuelta a la flecha. Uno de esos es una fórmula que dice, bueno, ¿cuántos golpes te dio? Y me dio 28. ¿Y qué humedad te dio? Tanto. Entonces pongo la humedad acá, pongo que me dio en los 28 golpes y tengo esta corrección y me termina diciendo cuándo es el límite líquido. Otro método es este de acá, que es graficarlo en escala logarítmica, la cantidad de golpes que me dieron varios ensayos. Hice 3 ensayos, ninguno me dio 25. Bueno, los grafico, esto está logarítmico, grafico los golpes en función de la humedad, trazo una recta, y bueno, entro con 25 y saco cuánto vale el límite líquido. ¿Tá? Esto en definitiva son métodos de laboratorio. Lo importante, lo conceptual, es que es una humedad del límite líquido que me separa el comportamiento sólido del líquido. ¿Vamos bien por ahora? ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, sigo entonces. Ahora vamos a ver el límite plástico. El límite plástico, les dije, era lo que me separaba el comportamiento plástico, esto que yo puedo modelar o moldear, de un sólido que se rompe. Bueno, esto se logra haciendo rollitos de material, se usa un vidrio,
Porque si yo usara una madera, la madera chupa humedad. Entonces tengo que usar un material que no chupe humedad, que no le saque humedad al rollito de suelo. Entonces es un vidrio. Y hay que empezar a hacer rollitos que se hacen con la mano arriba del vidrio y lograr rollitos de 3 milímetros de diámetro y que justo cuando yo tengo el rollito de 3 milímetros de diámetro, cuando lo quiero achicar un poquito más de 3 milímetros, ahí se raja y ahí se me rompe el rollito. Si pasa eso, saco una muestra y determino la humedad. Y ese es el límite plástico. Si yo hice un rollito de 4 milímetros y se rompió, está muy seco ese suelo. Le tengo que agregar agua para poder hacer rollitos más chiquitos sin que se rompan. Si yo hago rollitos de 2 milímetros y no se rompen, tiene mucha agua, lo tengo que secar. Y entonces ahí sí lo puedo hacer, lo puedo frotar un poco el suelo arriba de madera o de algo que le chupe agua y después lo vuelvo a hacer. ¿Está? Entonces tengo que lograr 3 milímetros de diámetro y que justo ahí se rompa. Y la humedad de ese suelo en ese momento es el límite plástico. Esto es algo que definió Casagrande, un poco por experiencia, otro poco porque era lo sencillo de hacer y quedó como pautas para definir la clasificación del suelo. Y en función de esos límite líquido y límite plástico, armó una carta de plasticidad. Acá, no sé si en la de ustedes se ve bien, en la mía se ve mal. De última, igual tienen esta presentación la tienen para bajarse en PDF, ¿no? Bueno, acá es índice de plasticidad lo que está graficado. Índice de plasticidad es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. O sea, es en qué rangos de humedades el suelo es plástico. ¿Tá? Si en el límite plástico pasaba de plástico a sólido y en el límite líquido pasa de plástico a líquido, entre los dos el suelo es plástico. O sea, lo puedo deformar, lo puedo moldear y que no pierda la forma. Bueno, entonces grafico acá el índice de plasticidad y acá grafico el límite líquido. Acá esto es 50. Este valor de acá es 50. Y esto es una curva que tiene esta ecuación. Índice de plasticidad es 0,73 del límite líquido menos 20. Se suele hablar de porcientos para esto. Entonces yo cuando pongo 50 es una humedad del 50%. ¿Ah? Cuando hablo 4 o 7 es índice de plasticidad del 4 o del 7%. Bueno, entonces armó esta carta de plasticidad y en función del límite líquido que nos dé y del índice de plasticidad que nos dé, caeremos en algún lugar de esta carta. Por ejemplo, acá, donde pongo la flechita. Bueno, si caigo acá, porque tengo este límite líquido y tengo este índice de plasticidad, si me cae acá, ese suelo se llama CL. Arcilla, la C de arcilla viene del inglés clay. Entonces, arcilla de baja plasticidad, la L es low. ¿Ah? Si me cae acá, en todo este cuadrante, en cualquier parte de acá, esa es una arcilla de alta plasticidad, H de height. Abajo de esta recta tenemos limos. Los limos en realidad son silt, con S, pero la S ya estaba ocupada por la arena, entonces le pusieron M. Entonces, los limos, si me cae en este triangulito, es un limo de baja plasticidad, y si me cae acá, será un limo de alta plasticidad. Si me cae en esta área que es un trapecio, será un CLML. ¿Tá? Así se clasifica un suelo fino. Para un suelo fino solo hay que hacer esto, y ya me da nombre y apellido del suelo. Entonces, si yo tengo más que el 50% que pasa el tamiz 200, es un suelo de grano fino, y directamente tengo que hacer estos ensayos de límite líquido, límite plástico, entro a la carta de plasticidad y ya está clasificado el material. Bueno, ¿preguntas? ¿Vamos bien?
Lo que va a seguir ahora, vamos a combinar esto con los suelos de grano grueso para terminar de ponerle el nombre. Bueno, seguimos entonces. Bueno, acá hay graficados algunos suelos. En rigor, en esa carta de plasticidad, de distintos lugares. En rigor, en realidad, no me puede tocar un suelo que esté por acá. Hay una recta que está por acá, que es la que junta todos los suelos que alguna vez encontraron. ¿Ah? O sea, un suelo que caiga por arriba de esa recta que está acá, no existe, no se encontró todavía. Entonces, en función de toda la experiencia que hay otra recta que no tiene mucho sentido, pero que está por acá. Bueno, estaba más arriba que acá, porque acá hay algunos suelos que encontramos. No, es esta. No está dibujada acá. Bueno, pero acá hay un compendio de distintas. Esta es la línea A, esa línea A es la que les dibujé yo, 0,73 límite líquido menos 20, es la que separa limos de arcillas. Bueno, y por acá arriba hay otra curva que no está dibujada, una recta, que es la que nos da el límite práctico de lo que existe y lo que no. Bueno, vamos a terminar de clasificar. Acá está todo resumido, todas las posibilidades que hay. Nosotros ya vimos qué pasaba con las gravas y las arenas cuando tenían menos del 5% de finos. Teníamos que estaban bien graduadas o pobremente graduadas. Y con las arenas bien graduadas o pobremente graduadas. Ahora, si tengo más del 12 de finos, me voy a olvidar de la granulometría y me voy a concentrar en la plasticidad, porque me va a importar qué tan plástico es el suelo fino que tiene. Entonces, la primera letra va a ser grava o arena, grava acá o arena acá. Y la segunda letra yo directamente agarro los finos de ese suelo y entro a mi carta de plasticidad. Si me cae acá, en esta zona, me olvido de la L y me quedo con la C. Porque no tengo para poner, no puedo poner 3 letras en la clasificación, son 2 letras nada más. Ya le puse la G, por ejemplo, si era grava, bueno, le tengo que poner la segunda letra. No me sirve concentrarme si es de baja o de alta plasticidad, me sirve ver si es una arcilla o si es un limo, o si cae acá. Entonces, si me cae acá o acá, en cualquiera de estos dos cuadrantes, me quedo con la G que ya le puse y la C. Me olvido de la H y de la L. Si me cae acá, perdón, si me cae acá abajo, me olvido de la L y de la H y le pongo la M. Y tendré una GM, una grava limosa. Y acá sería una grava arcillosa. Y si me cae acá, me quedo con la C y con la M y sería, si me cae acá y era una grava, sería una GC, GM, porque me cayó justito en este trapecio de acá. Si hubiese sido una arena, hubiese tenido una SC, o acá también SC, o SM, si me caía acá abajo, o SC, SM. Y esas serían las clasificaciones posibles de una grava o de una arena que tuviera más que el 12% de suelo fino. Vamos de vuelta a la flecha. Acá está. Bueno, ¿está? Entonces, ya sé, gravas y arenas, ya sea que tengan menos del 5 o más del 12. ¿Y qué pasa si está entre el 5 y el 12? Bueno, miro las dos cosas. Miro la granulometría y miro la plasticidad. Las dos cosas. Y voy a tener cosas... A ver si están acá. No están acá. Bueno, voy a tener cosas como estas. Se las voy a escribir acá. Vamos a poner una pantalla en blanco. Entonces, y puntero. Entonces, si estoy entre 5 y 12 de suelos finos, vamos a ver las gravas, lo mismo para las arenas, puedo tener una grava, miro la granulometría, bien graduada, que además me cayó en la zona de las arcillas. Entonces, GWGC.
o una grava bien graduada que me cayó en la zona de los limos. Entonces es GWGM. O una grava bien graduada que me cayó en la zona del CLML. Entonces es GC, GM. ¿Está? Ahora, si no era grava bien graduada y era mal graduada, hubiese tenido GP y si me cayó en la zona de las arcillas, GC o GP, GM o GP, GC, GM. Estas son las 6 posibilidades de una grava que esté entre el 5 y el 12 de contenido de suelo fino. Si fuera arena, le cambian la G por la S en todos lados y son las otras 6 posibilidades de una arena que tenga entre un 5 y un 12 de contenido de suelos finos. Bueno, con esto se completa, está todo resumido acá, pero en realidad es lo que yo les expliqué, se completa todo el sistema para clasificar. Vamos a ver de ver algún ejercicio para tratar de entenderlo. No lo voy a desarrollar, les voy diciendo lo que tendrían que hacer, las pautas que tendrían que mirar. Primero lo que miro, vamos a empezar con el primero. Primero lo que miro es que tengo el 100% de lo que pasa el 3 pulgadas. Si tengo que el 100% pasa el 4, el 100% pasa el 3 pulgadas. Entonces no tengo que hacer ninguna corrección. Entonces, y tengo que hay un 95% que pasa el 200. O sea, lo que pasa el 200 es más de la mitad. Entonces ya sé que es un suelo de grano fino. Y tengo el límite líquido, el límite plástico. Bueno, con estos dos valores yo entro directamente a la carta de plasticidad. Lo único que tengo que hacer es la diferencia entre estos dos. El índice de plasticidad es la diferencia, sería 10. Entonces entro a mi carta de plasticidad con 38 y con 10. Vamos a volver para atrás a la carta de plasticidad y entro con 38 por acá de límite líquido y con 10 de índice plástico. Acá lo que habría que ver, como me queda cerca de esta recta, hay que sacar la cuenta de cuánto vale esto para el 38 que tengo acá y ver si me cayó arriba o que me cayó abajo. Porque el 10 está muy cerca de lo que me dará acá. Creo que me va a dar arriba. Pero bueno, hay que hacer la cuenta. Si me hubiese dado 20, ya me doy cuenta que está acá arriba y sería CL. Si me quedo abajo, sería un ML. Y con eso se terminó la clasificación del suelo. Volvamos al siguiente. Bueno, hay un 100% que me pasa el 4. Y un 25% que me pasa el 200. O sea, y me está faltando cuánto pasa el 3 pulgadas, que va a ser 100 también. O sea, entre el 3 pulgadas y el 4, no tengo nada. Porque todo pasó el 100, el 4. Entonces, sé que grava no es. Bueno, no hay ni una partícula de grava. Ahora tengo que ver si es grueso o no. Entonces, para eso miro el 200. Entonces, tengo 25% de mezcla de limos y arcillas. Bueno, es menos que la mitad. Entonces, no es un suelo de grano grueso, fino, es un suelo de grano grueso. Y miro que no tengo nada de grava y tengo entre 100 y 25, tengo un 75 de arena. Bueno, es una arena. Ahora, tengo que mirar, ya le puse la primera letra, S. Ahora tengo que mirar qué pasa con esto. Es más del 12. O sea, es muy importante ver el suelo fino cómo es. Y no es nada importante mirar la granulometría. Entonces, estos dos datos que están acá no sirven para nada. Me los dieron, pero no le doy bola.
porque tengo más del 25. Me hubiesen dado menos del 12 y los tengo que mirar junto con esto, o me hubiese dado menos del 5 y no tengo que mirar esto y miro solo esto. Bueno, entonces, más del 12, miro esto. Entro a la curva de plasticidad, a la carta de plasticidad, y veo dónde me cae. Entonces será una arena, una S, una SC, si me cae arriba de la recta, una SM, si me cae abajo de la recta, o una SC, SM, si me cae en el trapecio del costadito, en la parte de CLML. Bueno, les dejo los otros dos a ustedes para que prueben y practiquen. Bueno, acá cambiamos un poquito de tema. Así que nuevamente, ¿quieren que repasemos algo, que vuelva para atrás a ver alguna cosa? Es un buen momento. Una pregunta. Sí. ¿Cuándo se definía si era well o poor? Se definía si era un suelo limpio, o sea, si era menos del 5%, mirabas eso. ¿Cómo se definía? Haciendo la granulometría, determinando los coeficientes de uniformidad y de curvatura y viendo si ese coeficiente de uniformidad era más grande que 6 para una arena o más grande que 4 para una grava, y si el coeficiente de curvatura está entre 1 y 3. Esas dos condiciones, ya sea para la arena o para la grava, te determinaban si daba una W. Si no era W, era P. Ahora, Pero eso es si solo tenés, si tenés finos menos del 5%. sí, Ah. si tenés menos del 5%, mirás solo eso. Si tenés más del 12%, eso ni lo mirás y solo mirás la carta de plasticidad. Y si tenés entre el 5 y el 12, mirás las dos cosas juntas. Claro, pero si tenés más del 12, no va a ser bien o No, mal graduado. no, No te nunca. importa. No le das bola a eso. Listo. Porque ya teniendo más del 12, ya son muchos finos y esos finos le cambian mucho las propiedades al suelo. Entonces ya no importa si está bien graduado o no. Porque las propiedades van a estar más relacionadas con las propiedades del fino que con la granulometría del material. ¿Tá? O sea, un 12% del suelo en peso parece poco, 12%, porque es en peso, pero son millones más de partículas que las que tenés de arena o de grava, porque las partículas esas son recontra re chiquititas, son de 2 micrones. Entonces tenés muy cubiertos los granos grandes, los tenés muy cubiertos por todos los granos chiquititos. Si vos tenés menos del 5%, es como que tenés todos granos grandes con algunos granitos, con alguna mugre que está ensuciando. ¿Tá? Pero en realidad, si vos tenés más del 12, es casi como si fuera un suelo fino con granos grandes adentro. ¿Tá? Entonces, ya solo con un 12 te importa mucho el suelo fino y no te importa nada la granulometría. Si estás entre el 5 y el 12, sí te importan las dos cosas. ¿Algo más? Bueno, estábamos por acá. Quiero ver qué tan largo es. A ver alguien que se haga el representativo de todos y me diga si descansamos hasta y media o seguimos viaje. Seguimos. ¿Seguimos? Bueno, seguimos. Vamos a ver las propiedades índice. Como habíamos visto antes, que había hablado Alejo, teníamos tres fases en el suelo. Teníamos sólido, líquido y aire, o gas. Habitualmente el líquido es agua, habitualmente el gas es aire. Entonces, tenemos esa mezcla de tres fases
que si juntamos en un volumen, tenemos un montón de granitos que en algún lugar están llenos de agua y en otro lado están con aire. Esto es lo que va a terminar pasando en una muestra. Entonces, nosotros para estudiar esto, lo que vamos a hacer es como agarrar todas las partículas sólidas y derretirlas en un determinado volumen. Entonces, juntar todas las partículas sólidas en un volumen que solo tenga sólidos, juntar todas las gotitas de agua y juntarlas en un solo volumen, y todo lo que nos queda es el aire. Y entonces definimos este diagrama de fases, donde tenemos un volumen de suelo, B sub S, un volumen de agua, B sub W, y un volumen de aire, BA. A la suma del agua y del aire la llamamos vacíos. Y decimos que este es el volumen de vacíos. Porque el volumen de vacíos no me va a depender de cuánta agua haya. Me va a depender de cuántos agujeritos queden vacíos entre las partículas. Y la suma de todos los volúmenes, B, o B total, a veces le ponemos la T ahí. Si miramos, acá estamos graficando volúmenes. Si miramos del otro lado, vamos a graficar pesos. Entonces vamos a tener el peso de todas las partículas sólidas, el peso de toda el agua y el peso del aire, que vamos a decir que es 0. Y el peso total, que es la suma de todo. Entonces, ahora vamos, con este diagrama de fases, vamos a empezar a definir propiedades índice. Las propiedades índice lo que nos van a decir es cómo está ese suelo. ¿Está muy seco? ¿Está del todo seco? ¿Está del todo saturado? ¿Está solo húmedo en un porcentaje? ¿Está muy denso? ¿Está muy suelto? Esas son las propiedades índice. Lo que vimos hasta ahora, que era la clasificación, nos dice qué suelo es. Entonces nos dice, esta es una arena bien graduada. Y ahora lo que vamos a ver es que además, es una arena bien graduada, que además está saturada, o que está seca, o que está muy densa, o que está muy suelta. ¿Ah? Eso, cómo está, lo definimos con las propiedades índice. Y ahora las vamos a definir, las propiedades índice. La primera es la humedad, que yo les dije que se la iba a definir después cuando vimos los límites líquidos. Le dije, es una humedad. Bueno, la humedad es una relación de pesos. Es el peso del agua, estas son definiciones, ¿eh? Es el peso del agua respecto al peso del suelo. O sea, el peso de esto respecto del peso de esto. Y se mide en por ciento. A ver, se habla de la humedad en por ciento. Ustedes podrían decir del 0,5, pero se va a decir del 50%. A ver, vamos a hacerle una pregunta al primero que veo por acá, CF. Correa Francisco. Por estar primero te toca. Dada esta definición de la humedad, ¿yo puedo tener una humedad del 130%? No contesta Correa, pasamos al segundo. Yo lo tengo a Pereda, Gonzalo. A ver. Y si no contesta Pereda, para que se prepare Joaquín Marino. A ver, de vuelta. La pregunta es, esta es la definición de la humedad. Peso del agua sobre peso del suelo. ¿Puedo tener 130% de humedad? Sería más grande el agua, que sería más... Sí. ¿Y puedo o no puedo? Sí, ¿por qué no? Correcto. ¿Habría más agua que suelo? Sí, hay más agua en peso que suelo, son pesos, ¿no? Tengo más peso de agua que peso de suelo. Bueno, sí se puede. Los suelos finos, muy finos, las arcillas, pueden tener humedades del 200, del 300%. O sea, 2 veces más de peso de agua que de peso de suelo. ¿Vieron el dibujito, el esquemita que hizo Alejo, el ensayo que hizo Alejo sobre las arcillas expansivas, que empezaba con una pastilla que tenía un diámetro, que después se iba achicando y que se rajaba? Bueno, ¿cuántas veces se achicó? Como 4 veces se había achicado esa pastilla. Bueno, ese suelo tenía una humedad de más del 100%. Cuando fue perdiendo la humedad se achicó muchísimo su volumen. Entonces yo sí puedo tener una humedad del más del 100%. En una grava no va a pasar, en una arena no va a pasar. Va a pasar en un suelo muy fino, en una arcilla, eventualmente en un limbo. ¿Está?
Bueno, una humedad volumétrica no la vamos a... Sí, Una pregunta, si la humedad es más del 100%, ¿ya estaríamos hablando de un líquido? no. Estaríamos hablando de un líquido si la humedad fuera más que el límite líquido. Yo puedo tener un límite líquido de 200% y una humedad del 190% y no es un líquido, porque no tengo más que el límite líquido. ¿Ah? Perfecto, gracias. Lo que me separaba sólido de líquido era el límite líquido. La humedad me dice qué proporción de humedad en peso respecto del sólido tengo. Además se trata de qué defino yo que es un suelo, ¿no? O sea, yo no en ningún momento dijimos que un suelo líquido dejaba de ser un suelo. Es un suelo líquido, pero sigue siendo suelo, no dejó de ser suelo. Entonces, en ningún momento dijimos de acá para acá deja de ser suelo. Entonces, si yo, sin tener ese límite definido, si yo les digo, agarro un balde, lo lleno de agua y le tiro una piedrita adentro, ese es un suelo. Bueno, ¿de humedad cuánto? Infinita. Tiene un montón de agua. El peso de agua es muchísimo más que el peso de la piedrita. Bueno, humedad volumétrica les decía, ahora sí es en volúmenes. No la vamos a usar mucho esta. Volumen de agua respecto al volumen total. Peso unitario. Peso unitario me da una idea similar a la que todos conocemos de densidad, pero no le decimos densidad, porque usamos densidad para cuando se trata de un material que está definido, no sé, el acero. Densidad, hablamos de densidad del acero, o densidad del cobre, o densidad de la madera, no densidad de una mezcla de cosas como es el suelo. En el suelo, que es una mezcla de distintas fases, le decimos peso unitario, pero nos está dando una idea de qué tan denso es, o de la densidad de ese suelo. Entonces tenemos el peso unitario, sin agregarle más a ese peso unitario, sin agregarle otra palabra, es una relación de peso y de volumen, o sea, es el peso de todo dividido el volumen de todo. O sea, el peso de suelo más agua, porque el aire no pesa, el peso de esto dividido el volumen de todo. Ese es el peso unitario. A veces decimos peso unitario saturado, es, bueno, si estuviera todo lleno de agua, no hubiera aire y todo esto estuviera lleno de agua, entonces el peso unitario saturado sería todo este volumen con agua y el peso de todo este volumen de agua más el peso del sólido dividido el volumen total. Y ese sería el saturado. O decimos peso unitario seco. Bueno, ¿cuál sería el peso unitario de este suelo si estuviera seco? No quiere decir que está seco. Quiere decir, si estuviera seco, ¿cuánto sería? Entonces, si estuviera seco, no habría nada acá, habría vacío, habría aire, no habría nada de agua. Entonces, lo único que pesaría sería el sólido, y entonces es el peso del sólido dividido todo el volumen, que es lo que está acá, peso del sólido dividido el volumen. Ese es el peso unitario seco, gamma D. Esto sí se usa, lo usamos bastante. Relación de vacíos. Vamos, es parecido a la humedad, pero ahora midamos volúmenes. Entonces, vemos cuántos vacíos tenemos, volumen de vacíos respecto de volumen de suelo. Esto no se mide en por ciento como la humedad, se mide en un número, 0,2, 0,3, 0,4, un número. Entonces ahora, ¿a quién me tocaba? Me tocaba, voy a seguir por Franco Goyeneche. La pregunta es, relación de vacíos, así definida. Dijimos que es un número, ahora no es más un por ciento, pero puede ser más grande que 1, ¿puedo tener 1,3? No puede ser. No puede ser. ¿Alguien que diga que sí, que se anime a decir que sí? Sí Nadie se puede. anima, sigo con la encuesta. Sí se A ver, puede. ¿sí? ¿Sí se puede? Sí. ¿Por qué se puede? Porque no tienen ninguna relación. Correcto. Como antes yo podía tener una humedad de más del 100, yo también puedo tener una relación de vacíos de más de 1. Porque puedo tener más vacíos en volumen que volumen de suelo. En esas arcillas que les dije que tienen, no sé, un límite líquido de 200, bueno, esas arcillas van a tener una relación de vacío de más de 1. Tienen muchos vacíos, por eso tienen mucha agua.
o pueden contener mucha agua. Parecida a la relación de vacíos es la porosidad. Me da la misma información, pero se relacionan cosas distintas. Se ve el volumen de vacíos respecto al volumen total. Entonces miro esto y lo comparo con todo. Entonces ahora, ¿quién seguía? C9. Callejo Alejandro tengo acá. A ver, Alejandro, ¿se puede tener una porosidad? Acá no hablamos en por ciento, hablamos de un número también. ¿Puede ser más que 1? Supongo que sí, porque puede haber algo que tenga más vacíos que material, ¿no? Mirá la definición y no vas a tener que suponer. Mm, Volumen de vacíos respecto del volumen total. no, o sea, creo que como mucho puede llegar a ser 1, ¿no? Correcto. Porque esto como mucho, el volumen de vacíos como mucho puede ser igual a esto, y ahí sería 1. O como poco podría ser 0, y sería 0. Entonces, la porosidad está entre 0 y 1 siempre. La relación de vacíos puede ser más que 1, la porosidad no, entre 0 y 1, porque el volumen de vacíos forma parte del volumen total. No puedo tener más vacío que total. ¿Está? Bueno, grado de saturación. Grado de saturación, además de la fórmula que ahora vemos, es qué tan llenos están los vacíos de agua. Si es 100%, el agua estaría acá arriba, todo lleno de agua. Si es 0%, no hay ni una gota de agua. Si es 50%, la mitad es agua. Está medido en volumen, o sea que sería exactamente la mitad de volumen. La mitad del volumen de los vacíos sería agua, o sea, la definición es volumen de agua respecto de volumen de vacíos. Y eso en por ciento se habla y sí, está entre 0 y el 100, entre 0 y 100%. No sé si... Bueno, se las voy a definir ahora porque después nos va a hacer falta. Cuando les dije acá son pesos unitarios, bueno, hay uno que sí le decimos densidad, que es la densidad de la partícula sólida. ¿Cuánto es la densidad de la partícula sólida? Se llama gamma sub S. Gamma S, densidad de la partícula sólida, es igual al peso de todos los sólidos, peso de sólidos, respecto del volumen de todos los sólidos. Hay alguna filmina después, pero ya que estoy hablando se los digo ahora. Nosotros, la densidad de las partículas sólidas va a depender de el mineral que constituye esas partículas sólidas. Ustedes todavía no tuvieron la clase de geología que van a tener el viernes, pero ahí les van a explicar que la mayoría de los minerales de toda la Tierra son silicatos. O que el elemento, no, le van a decir que el elemento más común en toda la Tierra es el silicio. Y por ahí viene el oxígeno, etc. Entonces, los minerales más encontrados en la Tierra son silicatos, son combinaciones de silicio con oxígeno. Silicato de magnesio, silicato de esto, silicato... Bueno, pero básicamente son silicatos. Entonces, ese gamma S de las partículas sólidas, salvo suelos muy especiales, suele ser un valor que varía poco. Porque suele ser el peso específico de algún silicato. Entonces, van a ver que es un valor que suele estar entre 2,6 y 2,7 gramos por centímetro cúbico o tonelada por metro cúbico. Entonces, sabiendo eso, nosotros en la cátedra decimos, vamos a adoptar un valor, o ustedes ya saben que está entre 2,6 y 2,7, por lo tanto, cuando les demos un ejercicio a lo mejor, y empiecen a resolverlo, y se den cuenta que les falta un dato, bueno, el dato que les falta es ese. Es gamma S, que nosotros asumimos que ya lo saben. Entonces, cuando le falta un dato, es gamma S, que ustedes deberían saber que está entre 2,6 y 2,7. Adoptan o 2,6 o 2,7 o habitualmente adoptan 2,65.
¿Está? Entonces eso para un examen. ¿Está? En un examen que le falte un dato cuando están resolviendo, les está faltando gamma S. Que no se los vamos a dar porque asumimos que ustedes lo saben. ¿Está? Bueno, ahora vamos a resolverlo. Acá hay varias relaciones que yo les voy a mostrar cómo se resuelven, cómo se llega a estas relaciones. Son relaciones entre propiedades índice. Por ejemplo, me dice que el gamma D, peso unitario seco, es igual al gamma del suelo como esté, húmedo, saturado, seco, como esté, dividido 1 más la humedad. También es igual al gamma S por 1 menos la porosidad. Y también es igual a gamma S sobre 1 más C. ¿Está? Estas son igualdades entre todas las propiedades índice. ¿Para qué sirven? Y porque si me dan como dato el gamma S, que ya les dije que es dato, ustedes ya lo saben, el gamma S, entonces yo, por ejemplo, les doy solamente la relación de vacíos, les digo, tengo un suelo de una relación de vacíos de 0,3. ¿Cuánto vale gamma D? Y ustedes aplican esta fórmula y saben cuánto vale gamma D, porque gamma S ya lo conocen. Ahora, yo en el ejercicio no les voy a decir cuánto vale gamma S. Eso lo tienen que saber ustedes. Pero con un solo dato, porque saben cuánto vale gamma S, obtuvieron gamma D. Y después de acá, pueden venir acá y sacar más cosas. O usan otra y siguen sacando cosas. Están todas, estas probabilidades índices están todas relacionadas entre sí. Les voy a mostrar cómo se deducen estas expresiones, para que no tengan que acordárselas, porque son un montón, y no son tan fáciles de acordarse. Les voy a mostrar cómo se deduce. Yo no me las acuerdo, para que se den una idea. Yo no me acuerdo de la definición, no me acuerdo de todas estas fórmulas. Me acuerdo de alguna que otra, pero no, esta me acuerdo. No me acuerdo de todas. Entonces, les voy a mostrar cómo tienen que hacer para deducirlas, que es muy sencillo. Si teníamos nuestro diagrama de fases, esto era peso de suelo, peso de agua. Esto, y ahora volúmenes al costado voy a poner, está saliendo horrible. Esto era volumen de suelo, esto era volumen de agua, lo que queda es volumen de aire y esto es volumen de vacíos. Bueno, acá hay un truquito que no hace falta que se lo acuerden, que es dividir todo por un mismo valor. Entonces, divido todo por B sub S. Este es para explicarles cómo llego a este diagramita que voy a hacer acá. Lo único que se tienen que acordar es el diagramita. Si al peso del suelo lo divido por volumen de suelo, peso de suelo dividido por volumen de suelo es lo que les definí yo, que se llama gamma S. Si al peso de agua lo divido por volumen de suelo, hagan ustedes después la cuenta, pero les tiene que dar esto, omega gamma S, la humedad por gamma S. Si a volumen de suelo lo divido por volumen de suelo, me queda 1. Volumen de suelo sobre volumen de suelo, 1. Horrible. Y si volumen de vacíos lo divido por volumen de suelo, esa es la definición de relación de vacíos. Entonces me queda esto. Esto es lo que sí podrían acordarse. Es decir, me acuerdo de este diagramita. Me acuerdo de este diagrama de fases. Puntero. Me acuerdo de este diagrama de fases. Gamma S, omega gamma S, 1 y E. Entonces ahora vamos a ver lo vamos a volver a poner acá y vamos a ver cómo lo usamos. Gamma S. Va de vuelta. Gamma S. Omega gamma S.
El resto es aire. Y tengo 1 y E. Esto es E y esto es U. 1. Bueno. Listo. Entonces, E no es E1, esto es E solo. ¿Está? Bueno, entonces, vamos a ver, por ejemplo, gamma D. Gamma D, ¿cuál era la definición de gamma D? Gamma D era el peso del suelo si estuviera seco, el peso del suelo si estuviera seco, dividido el volumen. Entonces, lo voy a escribir acá. Gamma D sería igual. El peso del suelo, si estuviera seco, solo esto tendría que pesar. Entonces, el peso sería gamma S. ¿Y cuál sería el volumen? Y el volumen sería esto más esto, 1 más E. Entonces, si yo aplico esa definición, tengo que gamma D es igual a gamma S sobre 1 más E, que es la que está acá. ¿Está? Vamos a ver la definición de gamma. Gamma era el peso de todo dividido el volumen de todo. ¿Cuál es el peso de todo? Gamma S más omega gamma S dividido 1 más E. Si miran las dos... ¿Sí? ¿Me preguntan algo? Bueno, esto era gamma D. Si miran las dos, van a ver que acá hay algo que se repite. El 1 más E está, y acá está el gamma S. Si yo saco factor común acá, gamma S, me queda acá 1 más omega. Entonces, de mirar estas dos, yo me doy cuenta que este gamma es igual a gamma D por 1 más la humedad. ¿Está? Entonces, y que estaba por acá. Gamma D es igual a gamma sobre 1 más la humedad. Bueno, con este esquemita, ustedes pueden deducir todas estas que están acá abajo. Que se los voy a dejar para que lo hagan ustedes. Bueno, ¿preguntas? Bueno, sigamos. Bueno, acá dice, algunas propiedades índice no cambian. Algunas propiedades índice no cambian cuando cambia la humedad, por ejemplo, o si densificamos el material. ¿Cuál? Y bueno, el gamma S, que es el que estuvimos viendo, es el peso específico de la partícula sólida. Otras que no cambian son las relaciones de vacío máximas y mínimas que puede tener un suelo. Pensemos ahora en una arena. Yo agarro una arena y la relación de vacíos me daba una idea de qué tan densa es, o sea, cuántos vacíos hay respecto de los suelos en volumen. Entonces digo, bueno, yo la voy a densificar lo máximo que puedo de esa arena. La meto en un frasco, la golpeo, la zarandeo, la vibro, hasta que reduje al máximo posible la relación de vacíos. O sea, tengo la menor cantidad de vacíos. Y bueno, la relación de vacíos de esa situación sería la relación de vacíos mínima. Ahora, si esa misma arena, en vez de densificarla, la pongo lo más suelto que puedo, o sea, la voy tirando de a poquito arriba de la mesa y me voy formando como un conito, o el conito que se forma en el reloj de arena, que cayó la partícula y fue rodando y quedó en una posición casi de equilibrio. Bueno, esa es lo más suelto que puede estar. Esa sería la relación de vacíos máxima que puedo lograr con ese suelo. Serían dos límites posibles de la relación de vacío. Bueno, entonces, me paso porque quiero pasar acá. Esas dos límites posibles de la relación de vacíos son mis extremos. Mi suelo va a tener una determinada relación de vacíos que va a estar entre esos dos valores máximos, máximo y mínimo, que es esta E. Entonces ahí yo defino la densidad relativa, como esto, la relación de vacíos máxima menos la relación de vacíos que tiene el suelo respecto del rango de relaciones de vacío que puede tener.
Esta es la densidad relativa. Entonces, un suelo que tenga el 100% de densidad relativa está lo más denso que puede estar. Un suelo que tenga el 0% de densidad relativa está lo más suelto que puede estar. Si tiene el 50, está justo en la mitad de ese rango. Para suelos finos no se mira la relación de vacío, ya miramos los límites líquido y límite plástico. Entonces se definen consistencia relativa e índice de liquidez. Son dos maneras distintas de definir lo mismo. Si lo definimos respecto al límite líquido, si lo definimos respecto al límite plástico. Respecto del rango de humedades que puede tener el suelo. Omega es la humedad, entonces es la humedad que tiene el suelo respecto de los límites líquido y plástico. Bueno, de esto ya hablamos, es lo mismo que teníamos atrás. Sí. Y esto ya les hablé también, cuando hablamos de la redondez, la esfericidad, etc. Estas son correlaciones que pueden usar. Y de vuelta, no forman parte del sistema de clasificación, es una información extra que se puede dar. Habitualmente no se la van a dar, habitualmente no se usa, salvo que estén haciendo algo muy específico y ustedes la quieran. Pasemos a superficie específica. Y creo que vamos a cortar acá porque ya no nos vamos a meter en esto, lo vamos a dejar para la próxima, que es algo más informativo que otra cosa. Superficie específica. Esto ya es para las partículas finas. De vuelta, eso es un dato que no se lo van a dar habitualmente, salvo que ustedes lo quieran y lo pidan. Es un ensayo muy específico que hay que hacer. Y lo que me dice la superficie específica es cuántos metros cuadrados tiene de superficie un gramo de material. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, partículas, esferas o cubos, o sea, relación de lados 1, la fórmula de la superficie específica sería esta. Y no sería un valor muy alto. Ahora, en la medida que las partículas empiezan a aplanar, como pasa con las arcillas son partículas básicamente planas, y las más complicadas, las más planas todavía. Algunas son más bien parecidas a una relación de lados 1. Las arcillas que más problemas nos traen, que son esas expansivas que habló Alejo, son aplanadas. Bueno, la fórmula cambia y esa superficie específica cada vez es más grande. O sea, para el mismo gramo de material tiene más superficie. Esta superficie alta por unidad de peso lo que nos da es qué tanto se nos puede complicar las fuerzas electromagnéticas que tenemos entre las caras de las partículas de arcilla. Tenemos cargas negativas en las caras de las partículas. Bueno, si tenemos además partículas que son más bien achatadas, tenemos mucha superficie respecto del peso, entonces las fuerzas eléctricas son cada vez más importantes respecto a las gravitatorias, y entonces tenemos un montón de comportamientos extraños, como arcillas expansivas. Bueno. Bueno, acá hay algunos ejercicios, esto lo vamos a pasar y... Bueno, esto lo repasamos, pero ya lo estuvimos hablando. En los suelos de grano grueso, las partículas están en contacto, por lo tanto lo importante es ver la densidad de ese suelo. Si hay muchos vacíos o pocos vacíos, si están bien ocupados los espacios por partículas o no. Si están bien ocupados por partículas, el suelo va a ser más denso, más resistente, menos deformable. Y ya no importa tanto si está seco o húmedo, porque las partículas ya están en contacto entre sí, y lo importante al momento de la resistencia al corte es si están bien en contacto o no. No importa tanto si hay agua adentro o no. Ahora, en un suelo fino, las partículas no están en contacto entre sí. Entonces, la humedad empieza a ser muy importante para saber si ese suelo va a tener buena resistencia o no. Un suelo fino con mucha humedad, tendemos a pensar que es algo blando. Si un suelo fino tiene poca humedad, está más bien seco,
al secarse esa agua que se fue evaporando, fue achicando esos meniscos, las partículas se fueron acomodando entre sí, se fueron apretando entre sí, está más duro, es menos deformable. Entonces, un suelo húmedo, precaución, un suelo fino húmedo, cuidado, debe ser blando. Un suelo fino seco y es probable que tenga buena resistencia. Ahora, cuidado, porque tenemos suelos expansivos que pueden estar secos. Un suelo expansivo como los que mostró Alejo se llaman suelo expansivo porque cuando se mojan se agranda el volumen, pero también se secan a veces. Y cuando se secan se achica el volumen. Entonces ustedes pueden haber construido la casa que les dijo Alejo que se mojó y que se levantaron las paredes, la pueden haber construido después de un año muy seco. Hicieron la casa, pero después se mojó y se hinchó. O puede ser al revés. Construyeron la casa después de un año muy húmedo. Entonces ya estaba hinchado el suelo. Ustedes hicieron la casa, el suelo se secó y se achicó. Y tuvieron el mismo problema, pero al revés. ¿Está? Entonces, que esté seco no quiere decir un suelo fino, seco, cuidado, porque hay algún caso particular, como ser las arcillas expansivas, que podría traernos un problema. Si no fuera expansivo, no hay problema con que esté seco un suelo fino. Pero si es expansivo, sí. Bueno, esto era lo que yo les dije, que una pequeña cantidad de suelo fino cambia mucho el comportamiento de un suelo grueso. ¿Está? No hace falta tener la mitad de suelo fino para que me mande en el comportamiento. Ya una pequeña parte, y por eso usamos el 12% de suelo fino, para mirar a ver qué suelo es, nos cambia bastante el comportamiento. Bueno, y esto lo vamos a dejar para la próxima vez que les dé clase yo, les voy a hablar un poquito de esto, que es para entender un poco, tener un pantallazo de dónde viene la problemática de las arcillas.